Mi nombre no estaba en el testamento, pero el notario sacó la carta escrita por mi madre. Capítulo 1. El shock del testamento. Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría en el más confuso. Estaba allí, en la notaría de don Ramón Villalba, en pleno centro de Asunción, escuchando las últimas voluntades de mi madre. El aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante de marzo, pero yo sentía frío en las manos. Mis hermanos Carlos y Patricia estaban sentados a mi lado, todos vestidos de negro, con los ojos hinchados por el llanto de los últimos días. El notario, un hombre mayor con anteojos gruesos, comenzó a leer con voz solemne, en el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Esperanza Morales de Benítez, en pleno uso de mis facultades mentales. La voz se desvanecía en mis oídos mientras miraba por la ventana hacia la calle Palma, donde la vida continuaba normal, ajena a mi dolor. A mi hijo Carlos, le dejo la casa de Villa Morra. Las palabras del notario me trajeron de vuelta a la realidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. A mi hija Patricia, le dejo el terreno de Lambaré y la cuenta de ahorros del Banco Continental. Esperé. Y esperé. Pero mi nombre nunca llegó. Carlos me miró con expresión incómoda. Patricia bajó la vista. El silencio se hizo pesado como el aire húmedo del verano paraguayo. ¿Eso es todo?, pregunté con voz quebrada. El notario asintió lentamente, quitándose los anteojos. Lo siento, Mercedes. Según este testamento, esas son todas las disposiciones. Me levanté tambaleándome. 26 años de vida, 26 años siendo la hija que más cuidó a mamá, especialmente durante su enfermedad. Fui yo quien dejó mis estudios de enfermería para acompañarla a cada sesión de quimioterapia en el hospital de clínicas. Fui yo quien se quedó despierta las noches cuando el dolor no la dejaba dormir. Y ahora, era como si nunca hubiera existido. Tiene que haber un error, murmuré, pero mis propias palabras sonaban vacías en la oficina silenciosa. El notario guardó los papeles en una carpeta marrón, con la precisión de quien ha visto muchas familias romperse por herencias. Mercedes, dijo don Ramón con voz gentil, tu madre vino aquí hace 6 meses. Estaba muy clara sobre sus decisiones. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Salí de la notaría sin despedirme, caminando sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en mi rostro mientras el sol del mediodía me castigaba. En la Plaza de la Democracia, me senté en un banco bajo la sombra de un lapacho, tratando de entender qué había hecho mal. Capítulo 2. Regreso a casa. Volví a la casa de Villa Morra al atardecer. Era una construcción antigua, con tejas rojas y un patio lleno de jazmines que mamá cuidaba con tanto amor. Ahora era de Carlos. Encontré a mis hermanos en la cocina, bebiendo tereré y hablando en voz baja. La conversación se cortó cuando me vieron entrar. Mercedes, dijo Carlos, levantándose nervioso. Necesitamos hablar. Patricia evitó mirarme, removiendo el agua helada en su guampa. Sabemos que esto es difícil para vos, continuó mi hermano mayor, pero mamá tenía sus razones. ¿Qué razones?, exploté, ya sin fuerzas para contener mi dolor. ¿Qué razones puede tener una madre para dejar a su hija sin nada? Mi voz se quebró en la última palabra. Carlos suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello canoso. Mamá pensaba que vos eras diferente. Que no necesitabas las cosas materiales. ¿Diferente cómo? Patricia finalmente habló, su voz apenas un susurro. Ella decía que vos tenías algo especial. Que podías salir adelante sin ayuda. Las palabras me dolieron más que una bofetada. ¿Especial? ¿Era eso suficiente para justificar dejarme sin nada? Esa noche, dormí en mi antigua habitación por última vez. Las paredes rosadas que mamá había pintado cuando yo tenía 15 años parecían burlarse de mí. Cada objeto me recordaba momentos felices que ahora se sentían como mentiras. ¿Cómo podía mamá abrazarme cada noche durante su enfermedad y planear dejarme sin nada? A las 3 de la madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Pero la casa estaba silenciosa,
solo el sonido de los brillos y el lejano tráfico de la avenida Eusebio Ayala. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía plateado bajo la luna llena, y por un momento, casi pude ver a mamá regando sus plantas como hacía cada mañana. ¿Por qué, mamá?, susurré al cristal empañado. ¿Por qué me hiciste esto? Pero la noche no tenía respuestas, solo el eco de mi propia voz de vuelta por las paredes vacías. Al día siguiente, tendría que buscar un lugar donde vivir. A los 26 años, estaba completamente sola. Capítulo 3. El último día en casa. El sol de la mañana entraba por las cortinas de encaje cuando desperté. Era mi último día en la casa donde había crecido, donde había aprendido a caminar, donde mamá me había enseñado a hacer sopa paraguaya y a trenzar mi cabello. Carlos había sido gentil pero firme, necesitaba la casa para su familia que estaba creciendo. Empaqué mis pocas pertenencias en 2 valijas viejas que encontré en el altillo. Ropa, algunos libros, fotos familiares y el rosario que mamá me había regalado para mi primera comunión. Cada objeto que guardaba llevaba consigo una memoria, y cada memoria era una puñalada al corazón. Patricia llegó cerca del mediodía con una caja de empanadas de la paraguayita. Para el camino, dijo, evitando mi mirada. Comimos en silencio en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos desayunado juntas miles de veces. ¿Dónde vas a ir?, preguntó finalmente. Con mi madrina Rosa, en San Lorenzo. Hasta que encuentre trabajo. Mercedes, Carlos entró a la cocina con una expresión extraña. Encontré algo en el cuarto de mamá. Estaba limpiando y... Se detuvo, como si las palabras le costaran salir. ¿Qué encontraste?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Papeles. Muchos papeles guardados en una caja de zapatos. Cartas, recibos, cosas así. Me llevó al dormitorio principal, donde mamá había pasado sus últimos meses. El aroma a eucalipto y a las pastillas que tomaba para el dolor aún flotaba en el aire. Sobre la cama estaba una caja de zapatos marca Bata, vieja y gastada. Estaba escondida bajo el colchón, explicó Carlos. No sabía si mostrártela o no. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro había cartas escritas a mano, recibos de pagos, y en el fondo, un sobre amarillo con mi nombre escrito en la letra familiar de mamá, para Mercedes, mi hija del alma. Mi respiración se detuvo. Patricia se acercó y puso su mano en mi hombro. Abríla, susurró. Dentro del sobre había una carta doblada y algo más, una llave pequeña y dorada. La carta temblaba en mis manos mientras leía las primeras líneas. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por lo que vas a descubrir, pero tenía que protegerte de una verdad que podría destruirte. Capítulo 4. La carta de mamá. Mis manos temblaron mientras desplegaba completamente la carta. La letra de mamá, aunque débil por la enfermedad, era inconfundible. Carlos y Patricia se acercaron, curiosos, pero yo necesitaba leer esto sola. Me senté en el borde de la cama donde mamá había pasado sus últimos días, y comencé a leer. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por lo que vas a descubrir, pero tenía que protegerte de una verdad que podría destruirte. Tu padre, Ramón Benítez, el hombre que te crió como su hija, no es tu padre biológico. Tu verdadero padre es alguien que no puede reconocerte públicamente, alguien importante en nuestra sociedad. El mundo se detuvo. Leí la oración 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Mi padre, el hombre que me había llevado en sus hombros cuando era niña, que me había enseñado a andar en bicicleta en la plaza uruguaya, no era mi padre. ¿Qué pasa?, preguntó Patricia, notando mi palidez. Nada, mentí, protegiendo la carta contra mi pecho. Durante 20 años guardé este secreto. Cuando tu padre biológico supo de tu existencia, me envió dinero regularmente. Cada mes, religiosamente, llegaba un sobre con billetes. Nunca quiso conocerte, pero siempre se preocupó por tu bienestar. Ese dinero está guardado en una caja de seguridad en el banco familiar, sucursal del centro.
La llave está en este sobre. Miré la pequeña llave dorada que había caído en mi regazo. Mis hermanos me observaban con preocupación. Mercedes, ¿estás bien?, preguntó Carlos. Sí, respondí automáticamente, pero por dentro era un terremoto. Solo, necesito aire fresco. Salí al patio, donde los jazmines de mamá seguían floreciendo ajenos a mi crisis. Continué leyendo bajo la sombra del mango que papá Ramón había plantado cuando yo nací. No te incluí en el testamento oficial porque sabía que tus hermanos harían preguntas. Pero vos tenés derecho a conocer la verdad y a reclamar lo que tu padre biológico dejó para vos. En la caja de seguridad encontrarás no solo dinero, sino también cartas que él me escribió explicando por qué no podía reconocerte. El sol se hacía más intenso, pero yo sentía frío. 26 años de vida, y todo lo que creía saber sobre mí era mentira. Los recuerdos se reorganizaban en mi mente como fichas de dominó cayendo. Las veces que la gente comentaba que no me parecía a papá Ramón. Las miradas extrañas que algunos vecinos me daban. Las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación. El hombre que te crió, Ramón, sabía la verdad. Él te amó como a una hija propia, y yo espero que eso nunca cambie en tu corazón. Pero tenías derecho a saber. Perdóname por no haber tenido el valor de decírtelo en vida. La dirección del banco está en el sobre, y el nombre en la caja de seguridad es Mercedes Morales, que es tu nombre real. Capítulo 5. El Banco del Centro. Al día siguiente, tomé el bus desde San Lorenzo hasta el centro de Asunción. Mi madrina Rosa me había recibido con los brazos abiertos, pero yo apenas había podido dormir, dando vueltas en el sofá cama que me había preparado. La carta de mamá estaba doblada en mi cartera, junto con la llave misteriosa que podría cambiar mi vida. El banco familiar estaba ubicado en la calle Chile, cerca del Palacio de Gobierno. Era un edificio antiguo con columnas blancas y ventanas grandes que reflejaban el cielo azul de la mañana. Entré con piernas temblorosas, sintiendo que todos me miraban, aunque probablemente nadie me prestaba atención. Buenos días, le dije a la recepcionista, una señora elegante con cabello corto. Vengo por una caja de seguridad. Me dirigió al segundo piso, donde un empleado llamado Gonzalo me atendió con amabilidad profesional. Necesito ver su documento de identidad, dijo, y yo le mostré mi cédula con manos temblorosas. Mercedes Morales de Benítez, leyó en voz alta. Ah, sí, aquí está registrada. Caja número 247. Tiene la llave. Saqué la pequeña llave dorada de mi cartera. Se veía insignificante, pero sabía que podría contener las respuestas que había buscado toda mi vida. El empleado me condujo a una habitación privada en el sótano del banco. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas puertas metálicas, como un cementerio de secretos. Aquí está, dijo Gonzalo, señalando una puerta con el número 247. Toque el timbre cuando termine. Se retiró, dejándome sola con mis nervios y la llave que temblaba en mi mano. Inserté la llave y la giré. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. La saqué y la puse sobre la mesa pequeña que había en el centro de la habitación. Por un momento, me quedé paralizada. Una vez que abriera esa caja, no habría vuelta atrás. Levanté la tapa lentamente. Dentro había fajos de billetes, muchos fajos, organizados por años desde que yo tenía 6 años. Pero lo que más me llamó la atención fueron las cartas. Decenas de cartas escritas a mano, todas dirigidas a Esperanza, y firmadas con una inicial, J. Tomé una al azar y comencé a leer. Mi querida Esperanza, espero que Mercedes esté bien. Adjunto el dinero de este mes para sus gastos. Aunque no puedo estar presente en su vida, no pasa un día sin que piense en ella. Dile que su padre la ama, aunque no pueda demostrárselo. Capítulo 6. Revelaciones del pasado. Sentada en esa habitación fría del banco, leí carta tras carta. 20 años de correspondencia entre mamá y un hombre que firmaba solo con J. Las cartas contaban una historia de amor imposible,
de un hombre casado que había tenido un affair con mamá cuando ella trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno. No puedo reconocer a Mercedes públicamente, decía una carta fechada cuando yo tenía 10 años. Mi posición política y mi familia no lo permitirían. Pero haré todo lo posible para que no le falte nada. Es mi hija, y aunque el mundo nunca lo sepa, yo sí lo sé. Otra carta, de cuando yo tenía 15, supe que Mercedes quiere estudiar enfermería. Adjunto dinero extra para sus estudios. Espero que llegue lejos, que sea mejor que nosotros. Tal vez algún día pueda conocerla sin que sepa quién soy realmente. Mi corazón se aceleró cuando encontré una carta más reciente, de solo 8 meses atrás. Esperanza, sé que estás enferma. Adjunto dinero para los tratamientos. Si algo me pasa, he dejado instrucciones para que Mercedes reciba una herencia. Está en mi testamento como Mercedes Morales, la hija de una antigua empleada. Nadie hará preguntas. En el fondo de la caja había una última carta, sin fecha, pero la letra se veía más temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien enfermo. Esperanza, me estoy muriendo. Cáncer, igual que vos. Parece que el destino nos unió hasta en esto. Dejé todo arreglado. Mercedes heredará la casa de campo en Paraguarí y una cuenta en el Banco Itaú. Los papeles están con mi abogado, el doctor Fernández. Decile que busque al doctor Fernández en la calle Mariscal Estigarribia. Doctor Fernández. Tenía un nombre. Tenía una dirección. Y aparentemente, tenía una herencia esperándome. Pero lo más importante, tenía la confirmación de que alguien me había amado desde la distancia durante toda mi vida. Alguien que había sacrificado la posibilidad de conocerme para proteger mi reputación y la suya. Conté el dinero en la caja. Había suficiente para comenzar una vida nueva, para retomar mis estudios, para comprar un pequeño apartamento. Pero había algo más que dinero, había respuestas. Y tal vez, solo tal vez, podría encontrar más pistas sobre quién era realmente J. Guardé las cartas y el dinero en mi cartera. Cuando salí del banco, el sol del mediodía me cegó momentáneamente. Pero por primera vez en días, no me sentía perdida. Tenía una misión, encontrar al doctor Fernández y reclamar lo que aparentemente mi padre biológico había dejado para mí. Caminé por la calle Chile hacia Mariscal Estigarribia, sintiendo que cada paso me acercaba a descubrir quién era yo realmente. Las calles del centro histórico de Asunción nunca me habían parecido tan llenas de posibilidades. Capítulo 7. El encuentro con la verdad. La oficina del doctor Fernández estaba en un edificio de los años 70, con fachada de vidrio y concreto que había visto días mejores. Subí hasta el tercer piso por escaleras que crujían bajo mis pies. Una placa dorada en la puerta decía, Dr. Miguel Fernández, abogado. Respiré profundo y toqué. Adelante, dijo una voz desde adentro. El doctor Fernández era un hombre mayor, con cabello gris y ojos bondadosos detrás de anteojos de marco grueso. Cuando le dije mi nombre, su expresión cambió completamente. Mercedes Morales, repitió lentamente. Sabía que algún día vendrías. Me senté frente a su escritorio lleno de carpetas. Don Joaquín me dejó instrucciones muy específicas, dijo, abriendo un cajón. Esperaba que vinieras después de que él muriera. Don Joaquín. Por fin tenía un nombre completo. ¿Quién era él?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Joaquín Valdés, respondió el abogado, y mi corazón casi se detiene. Joaquín Valdés. Yo conocía ese nombre. Todo el Paraguay conocía ese nombre. Había sido senador durante 15 años, ministro de Obras Públicas, y había muerto de cáncer 6 meses atrás. Las noticias habían cubierto su funeral durante días. El senador Valdés, susurré, incrédula. El doctor Fernández asintió gravemente. Tu padre biológico. Él me pidió que te entregara esto cuando vinieras. Puso sobre el escritorio una carta gruesa y varios documentos legales. También dejó instrucciones para que heredaras la casa de campo en Paraguarí y una cuenta con $150.000. Las palabras flotaron en el aire como humo.
$150.000. Una casa. Mi padre había sido uno de los políticos más respetados del país. Todo esto me parecía un sueño, pero los documentos sobre el escritorio eran reales. ¿Por qué nunca me conoció?, pregunté, sintiendo lágrimas en los ojos. El doctor Fernández se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Porque te amaba, Mercedes. Tenía una familia, una carrera política. En aquel entonces, un escándalo así habría destruido no solo su vida, sino también la tuya. Pensó que era mejor amarte desde la distancia. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra era la misma de las cartas que había leído en el banco. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que encontraste las pistas que tu madre y yo dejamos para vos. Perdóname por no haber tenido el valor de conocerte en vida. Cada día me arrepiento de esa decisión, pero en aquel momento pensé que era lo mejor para vos. Espero que uses esta herencia para construir la vida que mereces. Estudia, viaja, sé feliz. Sos mi hija, y aunque el mundo nunca lo sepa, yo siempre lo supe. Tu madre era una mujer extraordinaria, y vos tenés lo mejor de ella. Sé que llegarás lejos. Firmado, tu padre que te amó en silencio, Joaquín Valdés. Salí de la oficina del doctor Fernández con una nueva identidad y un futuro completamente diferente. Ya no era Mercedes, la hija olvidada que no había sido incluida en el testamento. Era Mercedes Morales, hija del senador Joaquín Valdés, con los recursos para construir la vida que siempre había soñado. Mientras caminaba por las calles de Asunción, entendí que mamá no me había abandonado. Al contrario, había protegido el secreto más grande de su vida para asegurarme un futuro mejor. Y mi padre biológico, aunque nunca lo conocí, había demostrado su amor de la única manera que pudo. Esa noche, llamé a Carlos y Patricia para contarles la verdad. Se quedaron en silencio durante largos minutos. Siempre supimos que eras especial, dijo finalmente Patricia. Ahora entendemos por qué mamá decía eso. Al día siguiente, comencé los trámites para volver a estudiar enfermería. Con la herencia de mi padre, podría no solo terminar mis estudios, sino también especializar en oncología. Quería ayudar a otros pacientes como mamá, como mi padre biológico. Quería que su amor silencioso se convirtiera en algo bueno para el mundo. La casa de campo en Paraguarí se convirtió en mi refugio, el lugar donde por fin pude procesar todo lo que había descubierto. Estaba rodeada de campos verdes y el río que murmuraba historias al viento. Y aunque nunca conocí a mi padre biológico, sentía su presencia en cada rincón de esa casa que él había elegido para mí. Mi nombre no estaba en el testamento de mamá, pero estaba escrito en el corazón de dos personas que me amaron lo suficiente para protegerme, cada una a su manera. Y eso, descubrí, valía más que cualquier herencia material.